Saludos, muy buenas noches con todos, espero se encuentren bien, espero que hayan pasado unas buenas Navidades junto a su familia. Les saludo Jaime Rojas, distribuidor de AD2 para México y para el Ecuador. Tengo el grato placer de presentar al doctor Sergio Castillo para la conferencia del día de hoy. El doctor Sergio es especialista en ortodoncia y ortopedia maxilar, filosofía Rod Williams, manejo de la disfunción de articulación temporomandibular, es speaker de la casa comercial TD Geosin, Laboratorio Expansiencia y AD2. Conferencista nacional e internacional, es experto en el manejo del anclaje esqueletal transitorio con ortoimplantes. Doctor Sergio, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Gracias una vez más por aceptar nuestra invitación para una conferencia compartir los conocimientos. Muchas gracias a ti, Jaime, a los doctores, doctoras que se dieron el tiempo de conectarse. Ya la mayoría de los odontólogos o los ortodoncistas, la mayoría ya está de vacaciones o ya están, este, pues descansando con la familia. Y pues gracias a todos por darse un tiempo, un minuto de escucharnos un poquito hablar sobre AD2. Igual nosotros vamos terminando la consulta y pues por eso también pusimos la plática lo más tarde, noche que se pudiera, para que todos se pudieran conectar. Seguramente si nos van escuchando ahí, si van manejando, también nos pueden ir escuchando, ¿vale? Entonces vamos a iniciar con la parte de la plática. Es una plática que va enfocado sobre todo a entender el manejo del sistema de dos. El sistema de dos es un sistema que es muy amplio, abarca diferentes tipos de productos, de aditamentos que podemos utilizar para nuestros pacientes, pero a veces se generan como ciertas dudas y eso me sucedía a mí todavía me sigue pasando, de cuando estaba estudiando la especialidad decía, bueno, pues ¿qué voy a comprar del articulador? ¿Qué me conviene? En ese entonces, todavía cuando yo estaba estudiando, no existía el arco facial y es bow, que es algo de lo que vamos a platicar en unos momentos, ¿vale? Pero bueno, hoy en día se puede utilizar el arco facial y es bow. El que a mí me tocó en ese entonces es utilizar el arco facial anatómico y utilizar el axiógrafo para poder hacer dentro de la parte de las axiografías, pues bueno, vamos a estar platicando ahí diferentes tipos de situaciones. Lo importante es que sin importar en el área en la que ustedes se encuentren, en la que se estén desarrollando dentro de la parte de la odontología, el uso de los articuladores pues es una herramienta muy buena, sobre todo para poder planificar y para poder diagnosticar a nuestros pacientes. Obviamente vamos a ver pues que va a haber dos tipos de articuladores, que va a haber articuladores análogos y vamos a tener articuladores digitales. En esta plática nos vamos a enfocar a los articuladores de forma análoga, que al día de hoy siguen siendo una herramienta muy buena, sobre todo para el diagnóstico y la planificación de nuestros casos para con nuestros pacientes, ¿vale? Entonces, vamos a ampliar un poquito la plática y voy a tratar de como de recorrer un poquito la historia desde que se empezaron a utilizar los articuladores. En odontología, en ortodoncia, a veces uno cree que inventó el hilo negro de las cosas, pero si te pones a ver o estudiar un poquito más de historia de los antecedentes, te darás cuenta, se darán cuenta que en algún momento alguien ya había inventado algo, que al día de hoy alguien retomó, pero con las nuevas pues productos, aleaciones o tecnologías y pues a veces dicen que es algo nuevo, pero realmente es algo que ya se venía utilizando y se ha ido mejorando con el pasar de los años de la tecnología. Entonces, dentro de las características que vamos a ver, pues empezamos con los arcos faciales de montaje rápido. La mayoría de los arcos faciales que vamos a utilizar van a manejar diferentes tipos de planos. Por ejemplo, hay arcos faciales que pueden utilizar el plano de Frankfurt, hay arcos faciales que pueden utilizar el plano de Camper, hay arcos faciales que pueden utilizar el plano facial de la cara. Depende de lo que, pues del sistema, de la marca que nosotros vayamos a elegir, pues es la referencia anatómica con la que se va a posicionar el plano oclusal en los tres planos del espacio. Entonces, por ejemplo, nos remontamos aproximadamente con el doctor Snow en 1899, donde utilizaban este tipo de arcos faciales.
obviamente han ido mejorando con el pasar de los años, con el pasar de la tecnología. El Whip-Mix, que también es un articulador que se sigue utilizando al día de hoy, solamente es para platicar un poco del cómo se ha ido desarrollando con el pasar de los años, con el pasar de las tecnologías y por qué un articulador puede ser un poco más accesible en cuanto al costo y por qué otros articuladores tienen un costo un poco más elevado. Porque obviamente, espero que no, pero la mayoría de todos hacemos eso. A veces nos vamos por lo más barato. Dices, no, ¿sabes qué? Que pues como que no le voy a invertir tanto al articulador, pero yo creo que con este podemos utilizar y podemos trabajar de forma adecuada. Obviamente, pues van a haber diferencias en todos los articuladores. Es como los carros. Si compras un carro, si compras una casa, pues obviamente, por ejemplo, de los coches, vas a tener un carro y ese carro va a tener diferentes tipos de modelos. Y dependiendo de lo que integre al carro de tecnología, de llantas, de rines, no lo sé, pues va a depender también el costo y también la marca. O sea, por ejemplo, no te va a salir igual, ¿qué será? Un coche chino, a lo mejor a un Ferrari o un Porsche, que obviamente los dos coches pues te van a llevar de un lugar a otro, pero la tecnología, las aleaciones, la calidad del producto, los caballos de fuerza, pues obviamente son completamente diferentes y eso es lo que hace también la diferencia de un costo a otro. Entonces, en odontología, pues vamos a encontrar diferentes tipos de articuladores que nos pueden servir a todos los odontólogos para poder trabajar con nuestros pacientes. El articulador va enfocado a trabajar para la odontología, no solamente enfocado a trabajar que al cirujano maxilofacial, que al ortodoncista, que al protesista. O sea, realmente todos nuestros pacientes, todos, al menos que tuviera alguna malformación o alguna asimetría, todos los pacientes tienen articulación temporomandibular. Entonces, todos nuestros pacientes que lleguen a odontología general, a perio, a prótesis, a ortodoncia, a cirugía ortognática, pues obviamente la forma de poder determinar cómo va a ocluir el maxilar con la mandíbula con referencia al cráneo, pues tiene que ser en un articulador. Y ese tipo de articuladores, pues los vamos a llamar como articuladores semiajustables. Entonces, pues de los más conocidos, pues siguen siendo los articuladores Webmix. Aquí en México, en América Latina, se conoce más el J.O. Suárez, que son diferentes tipos de arcos faciales, el arco facial del BioArt. Al día de hoy hay un sistema que se llama BioArt A7 Plus, que ahí se quisieron fusilar el arco facial de AD2, es un poquito parecido. El articulador BioArt pues ha ido modificando y algo que ya empezó a trabajar con unos aditamentos que se llaman API, ahorita lo vamos a platicar, que es indicador de la posición condilar, son los articuladores MG1 y MG2. Posteriormente, pues se empezaron a desarrollar diferentes tipos de articuladores, pero ya empezaron a ponerle más énfasis a la parte de la articulación temporomandibular. Posteriormente sale el MG2, MG1, MG2, que son los diferentes tipos de arcos faciales que vamos a estar manipulando. AD2 de primera generación, ya estamos hablando de hace unos muy buenos años. Yo todavía tengo el articulador de segunda generación, tengo un articulador de tercera y el de quinta generación. Entonces, digo, al finalizar todos siguen funcionando y mientras más articuladores tengamos, más instrumentaciones vamos a poder hacer con los pacientes. Posteriormente sale el articulador SAM, es un buen articulador, tiene un costo algo elevado. Posteriormente van a salir diferentes tipos de articuladores y todos los articuladores se basan en modificar estructuralmente su parte en cuanto a la parte de la mecánica, de cómo va a funcionar un articulador. Pero por lo general los articuladores, por ejemplo, están desarrollados bajo un criterio que se conoce como triángulo de Bonwell. El triángulo de Bonwell representan 100 milímetros de cóndilo a cóndilo y 100 milímetros del cóndilo al pin o del cóndilo al vástago. Y esto obviamente pues va a formar un triángulo que representan medidas promedio. Entonces, en odontología, por lo general los articuladores que vamos a utilizar son articuladores que se conocen como semiajustables. ¿Por qué esos articuladores se van a conocer como semiajustables? Porque van a utilizar valores promedio. ¿Valores promedio de quién? Solamente de nosotros.
¿Y qué valores promedio son? Uno de esos es el triángulo de Von Wille, 100, 100 y 100. Y a partir de ahí, cualquier articulador que sea semiajustable debe de estar desarrollado en base a ese criterio del triángulo de Von Wille, el articulador Arthromax, el oclusor, que les digo, son diferentes tipos de articuladores que pues, se han desarrollado pues, a través de la historia, a través de los años, como ha pasado el tiempo. Este articulador, sobre todo, por ejemplo, vamos a enfocarnos ahorita a AD2. Obviamente, ¿para qué nos va a servir el arco facial? El arco facial nos va a ayudar o nos va a servir para poder transportar el plano oclusal del paciente en los tres planos del espacio, sagital, vertical y transversal, pero con referencia a qué. Muchas veces se cree que con este tipo de arcos faciales los modelos quedan paralelos al plano de Frankfurt y no es cierto. Quedan paralelos a un plano que se conoce como plano axio-órbita u eje orbitario, que pasa 6.5 grados por debajo del plano de Frankfurt. Entonces, lo que es el articulador AD2, los modelos te van a quedar paralelos no al plano de Frankfurt, les van a quedar paralelos al plano axio-órbita o eje orbitario, que es una de las diferencias que tenemos que entender, porque obviamente pues ahí a veces pues lo más fácil es decir, cuando uno no sabe, lo más fácil decir es, eso no sirve. La mayoría de los doctores, cuando no entendemos los conceptos de articulación o no entendemos los conceptos de ATM o del articulador, pues lo más fácil es decir, esto no sirve. Entonces, bueno, digo, al finalizar, la literatura tiene que ser congruente con lo que nosotros vemos también en la parte clínica de los pacientes que estamos rehabilitando, que estamos instrumentando para obviamente ver los beneficios de utilizar un articulador. Dentro de las características también vamos a encontrar articuladores Hanau, que este es un arcón. Hay dos tipos de articuladores en cuanto a la parte del diseño. Hay articuladores arcón y hay articuladores no arcón. Entonces, únicamente lo que va a depender es dónde se encuentra la parte móvil. Si la parte móvil se encuentra en la parte superior, o la parte móvil se encuentra, perdón, en la parte inferior. Tenemos el articulador Hanau, el articulador Denar Mark II, así sucesivamente diferentes tipos de articuladores, Panaden también, y posteriormente empezaron a desarrollar los axiógrafos, que también lo vamos a platicar. Entonces vamos a tener de forma muy general dos tipos de arcos faciales. Vamos a tener arcos faciales, perdón, anatómicos y vamos a tener arcos faciales cinemáticos. Los arcos faciales anatómicos son los de montaje rápido y los axiógrafos son como los que estamos viendo en esta parte, que son diferentes tipos de arcos faciales. Y lleva todo un protocolo y un procedimiento para poder instrumentar al paciente. Entonces, obviamente, pues cada arco facial de diferente marca, pues vamos a entender diferentes tipos de situaciones. Uno de los articuladores, pues que se empezó a utilizar mucho, sobre todo aquí en América, en América Latina, es el articulador Whipmix. Obviamente son articuladores que son semiajustables, presentan valores promedio, tienen la parte de las cajas glenoideas, tienen la inclinación interna de la pared y tiene también la inclinación de la cavidad glenoidea, que en promedio son de 30 a 45 grados, que es el promedio de los valores que estábamos platicando. Entonces, obviamente dentro de las características de los articuladores, pues vamos a encontrar diferentes diseños, obviamente las aleaciones de las cuales se van a ir desarrollando este tipo de articuladores, pues también obviamente va a ser el costo y el precio en el cual se pueden encontrar este tipo de articuladores. Por lo general, y eso lo relaciono mucho con la odontología, y si me equivoco, díganme, pero la mayoría de todos, cuando salen de la licenciatura, lo primero que hacen es vender el articulador. ¿Por qué? Porque muchas veces en los protocolos o en los procedimientos que nos enseñaron en la licenciatura, nos enseñan protocolos pesados con materiales que obviamente al mezclar, al limpiar, al rectificar, pues esos protocolos hacen procedimientos muy pesados
y hasta cierto grado como de dificultad para poder tomar los registros. Al día de hoy, obviamente, la toma de los registros es un poco más sencilla porque obviamente ya tenemos diferentes tipos de productos, diferentes tipos de ceras, diferentes tipos de materiales, por ejemplo, para tomar los registros de relación céntrica, de oclusión habitual, para fijar las horquillas que pues como anteriormente se hacía, pues era con pasta cinquenólica. Entonces hoy en día tenemos diferentes tipos de productos que nos permiten al día de hoy pues hacerlo de forma más sencilla. Lo que estamos observando es la instrumentación con un articulador Whitmix, que obviamente lo que estamos viendo es que en este tipo de articuladores por lo general se toman tres registros, un registro de oclusión habitual y dos registros de lateralidad, un registro de lateralidad derecha y un registro de lateral izquierda para darle la inclinación de las paredes laterales que obviamente están representando de la cavidad glenoidea. Posteriormente vamos a ajustar los diferentes tipos de articuladores, se toman los registros de oclusión habitual, se toma el registro de balance o lateralidad derecha y lateralidad izquierda para poder ajustar la parte del articulador, que obviamente son protocolos que nosotros hacemos en este tipo de articuladores. En el AD2 no, porque los articuladores AD2 traen análogos y esos análogos ya traen la pared interna calibrada, trae valores promedio que van del punto 5, 1, 1.52 y 2.5. Ahorita vamos a explicar esa parte. Entonces, digamos que para ustedes poder articular o instrumentar en una articuladora de dos, no deberíamos o no tendríamos que tomar una lateralidad. Aquí nada más tendríamos que tomar en el articulador de dos registros, el de relación céntrica y el de oclusión habitual, que obviamente pues, son diferentes tipos de procedimientos que vamos a manejar de acuerdo a las características de los articuladores. Entonces, articular en este tipo de sistemas es un poco más tedioso, es más cansado, te va a llevar mayor cantidad de tiempo, a veces se fatigan, se cansan y prefieren ya no articular o ya no instrumentar. Y la mayoría, cuando hacen prótesis o hacen rehabilitaciones, en algunos casos, pues utilizan articuladores que no tienen ni siquiera la necesidad de tomar un arco facial, que obviamente ahí tenemos que ver el eje de bisagra para poder rehabilitar de forma adecuada a los pacientes. Entonces, bueno, lo iremos comentando paso a paso. Entonces, dentro de la parte de la ortodoncia, pues obviamente vamos a utilizar mucho los articuladores, sobre todo más en base a la filosofía Rod Williams, porque recordando los conceptos del doctor Roth, pues el doctor Roth integra la oclusión funcional a la ortodoncia, pero no quiere decir que eso sea exclusivamente de la ortodoncia, o sea, los problemas de ATM o los problemas de disfunción de articulación temporomandibular, ya sea un bruxismo céntrico, excéntrico, una disfunción muscular, una disfunción esqueletal, no importa, o articular, perdón, nos compete a todos los del área de la odontología, porque recordando, la odontología, el término actual, pues es estomatología. Entonces, el estomatólogo es la persona que tiene que ver con todo lo que compete cabeza y cuello. Y dentro de la parte de cabeza y cuello, pues vienen las articulaciones temporomandibulares. Entonces, lamentablemente, si ustedes estudiaron odontología y son estomatólogos, pues no podemos, pues, evitar esta parte, ¿no? De la articulación temporomandibular. Entonces, la pregunta sería articular o no articular, instrumentar o no instrumentar, revisar la articulación de nuestros pacientes como protocolo o no hacerlo. Entonces, en la odontología, pues están esos dos conceptos, los que sí articulan y los que no articulan. Y siempre vamos a ver, cuando ustedes lean un artículo, siempre van a encontrar artículos que van a defender los dos puntos. Si tú estás a favor de un punto o de un concepto, siempre vas a encontrar artículos que estén a favor y estén en contra de este concepto. Y vas a encontrar viceversa. Entonces, lo importante también es que estos artículos tienen que ser congruentes con lo que estamos viendo en la clínica, con los doctores que estamos haciendo también la parte clínica con los pacientes y estamos observando la mejoría que tienen los pacientes y sobre todo, pues obviamente que hay mucho paciente que tiene problema de disfunción de articulación temporomandibular. Entonces, obviamente vamos a estar pues trabajando con este tipo de pacientes
Vamos a ver diferentes tipos de pacientes. Por ejemplo, esta paciente es una paciente, tiene 53 años, es una paciente que acude a consulta porque presenta problemas a nivel de la articulación. Esta paciente presenta un problema de osteoartrosis. Entonces, este tipo de enfermedades son enfermedades crónico-degenerativas. ¿Qué característica tiene esta enfermedad crónico-degenerativa? Te empieza a atacar todas las articulaciones del esqueleto del cuerpo. Obviamente pueden ser la de las manos, los codos, los hombros, perdón, los dedos, las rodillas, todas las articulaciones. Entonces, esta paciente tenía problemas a nivel de las cervicales y tenía un tronido o un chasquido o un dolor a nivel del oído del lado derecho. Sabiendo que esta paciente tiene este problema, que es un problema crónico degenerativo, dijimos, vamos a ver dos situaciones. Uno, vamos a instrumentar y vamos a colocar el guarda, porque no todos los problemas de la articulación temporomandibular son de origen dental. Van a existir enfermedades crónico-degenerativas como la artritis reumatoide, la osteoartrosis, que te pueden desarrollar problemas a nivel de la articulación. Y obviamente es el manejo, pues tiene que ser otro. Por ejemplo, no es el comercialote de la plática, ¿no? Este medicamento, piasclerine, lo utilizamos en pacientes que tienen problemas de perdón, que tienen problemas a nivel de la osteoartrosis u osteoartritis, que es un medicamento pues, que se tiene que tomar prácticamente de por vida, ¿vale? Entonces, observamos a la paciente, vemos la fotografía de la sonrisa, aparentemente tiene una sonrisa baja, enseña aproximadamente el 75% menos de dientes, no enseña nada de encía, los corredores bucales son amplios, se alcanzan a ver un poco las ojeras de este lado, un poco la nariz, pues ahí un poquito desviada. Alcanzamos a ver su fotografía de oclusión, de la oclusal superior, perdón, y alcanzamos a observar facetas de desgaste a nivel de los centrales, de los laterales, de los caninos premolares. Presenta diferentes tipos de restauraciones que están desgastadas. Puede ser que sea un paciente que sea bruxista. Debemos determinar si es un paciente bruxista céntrico o excéntrico. Alcanzamos a ver también la arcada inferior y en la arcada inferior también presenta ausencias de un diente, pero también es muy congruente lo que vemos en la arcada superior con lo que vemos en la arcada inferior, que es un paciente que presenta desgastes en los bordes incisales. Y pues normalmente el concepto, pues, ¿qué será como convencional de la oclusión? Es que conforme nosotros nos vamos haciendo viejos, los dientes se tienen que desgastar y que es normal. Pero la verdad es que si los dientes se empiezan a desgastar, es que puede ser que exista un problema a nivel de la oclusión. Y ahí es donde tenemos que investigar si realmente la oclusión que tiene el paciente es la verdadera con la que vamos a rehabilitar el caso clínico. Alcanzamos a ver su oclusión de la paciente, pues presenta línea media desviada, presenta un poco de recesiones, hacemos todo el trazado cefalométrico, vemos la máxima apertura que tiene, también AD2, aprovechando la imagen, pues vende este tipo de regletas, que con este tipo de regletas nos permite medir lateralidad derecha, lateralidad izquierda, máxima apertura, resalte sobre mordida, te permite hacer todas las mediciones para, pues obviamente, la parte del diagnóstico. Hacemos la instrumentación y en este caso vamos a utilizar un arco, que es el arco ESBOW. Utilizamos, perdón, el arco de montaje rápido, se encera el guarda, enmuflamos, se manda a terminar el guarda, empezamos con el tratamiento también con los hiperboloides y empezamos a desprogramar a la paciente. Al desprogramar, alcanzamos a ver aquí las microfracturas que presenta también en la fotografía, que es muy persistente tanto en los dientes superiores como en los dientes inferiores. Ese tipo de lesiones pueden generar hipersensibilidad. Y normalmente este tipo de lesiones, pues el tratamiento es, pues a veces le ponen barniz de flúor, pero realmente el tratamiento, pues es trabajar el problema de la articulación temporomandibular, porque aunque nosotros le colocamos a este paciente un barniz de flúor, o recalden o fosfato amorfo de calcio, este tipo de lesiones van a seguir aumentando e inclusive los dientes se pueden llegar a fracturar o
las restauraciones se pueden llegar a fracturar o romper por completo. Obviamente, imagínense cuánta fuerza requiere este paciente o cuánta fuerza necesita este paciente para poder microfracturar el esmalte, teniendo en cuenta que el esmalte es la parte más dura del cuerpo humano. Entonces, se generan fuerzas de hasta los 300, 200 kilogramos de fuerza cuando un paciente tiene una parafunción como un paciente que bruxa los dientes. Empezamos a ver cómo hay una desprogramación. Aquí alcanzamos a ver cómo está la rehabilitación. Presenta aquí una restauración que está completamente fracturada porque los puntos de contacto vienen aquí. Obviamente puede ser por la pérdida del diente que tiene en la parte anterior, pues obviamente este diente se empieza a inclinar y se empiezan a extruir las cúspides distales y pues eso puede generar puntos de contacto. Entonces, observamos que es una paciente que se va a clase 2, presenta ya una mordida abierta, obviamente con la planificación de la terapia de guarda. Y dentro del plan de tratamiento de esta paciente, tenemos que hacer una distalización en la arcada superior. En la arcada inferior no vamos a distalizar, solamente estamos valorando si se hacen corticoperforaciones y hacemos una mesialización del 6 y el 7 para evitar obviamente que esta paciente en un futuro utilice una prótesis. Vamos viendo, obviamente, va aumentando el resalte, va aumentando la sobremordida con la terapia de guarda, y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque la mayoría de los pacientes o un porcentaje alto de los pacientes que tienen problemas de disfunción de articulación temporomandibular, cuando los llevas a una posición ortopédicamente estable o una posición de congruencia anatómica, por lo general, el cóndilo se va hacia adelante y hacia arriba y la mandíbula tiene que rotar hacia atrás, hacia abajo. Entonces, en algunos o en la mayoría de los pacientes, cuando reposicionamos el cóndilo hacia adelante y hacia arriba, pues la mandíbula se tiene que ir hacia atrás y hacia abajo. Entonces, estos pacientes se hacen más clases 2 o se hacen clases 2 verticales. Y a partir de ese cambio de postura o a partir de ese cambio de posición de la mordida, tenemos que hacer el diagnóstico del paciente, la planificación y el plan de tratamiento. Por consiguiente, si observamos la fotografía inicial con la que termina la paciente después de la terapia de guarda, son dos oclusiones completamente diferentes. Entonces, la pregunta es, ¿qué porcentaje de los pacientes que se van a someter a un tratamiento, no solamente ortodóntico, traen una oclusión habitual que puede ser o no la verdadera, o hay que descubrir el verdadero problema que tiene el paciente? Y a partir de aquí, nosotros ahora sí determinamos toda la biomecánica a seguir para determinar cómo vamos a resolver el caso del paciente. Entonces, hoy es un paciente que se va completamente a clase 2. Alcanzamos a observar aquí las microfracturas que presenta la paciente. Obviamente tenemos que pensar que después de terminar el tratamiento de ortodoncia, necesita una restauración, una rehabilitación de odontología bioestética. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a dejar articularmente, esa paciente ya la dejamos estable. Con el tratamiento de ortodoncia, a esa paciente oclusalmente la vamos a dejar bien, pero le falta la función. ¿Qué quiere decir? Que sus dientes, al tener desgastes, puede ser que no cumpla el concepto de oclusión mutuamente protegida. Entonces, muchos casos y un porcentaje alto después del tratamiento de ortodoncia requieren de una rehabilitación protésica. Carillas inyectadas, carillas de cerámica, coronas, no lo sé. Digo, ella se enfoca más la parte del rehabilitador para darle la función y que esa oclusión esté lo más completa posible para que los dientes y obviamente la articulación temporomandibular pues dure saludable por muchos años, ¿sale? Entonces alcanzamos a observar a la paciente todas las microfracturas que presenta. Es una paciente que refería mucha hipersensibilidad y obviamente al observar las fotografías en macro, si se alcanzan a ver perfectamente cómo tiene todo microfracturado el esmalte. Aquí se alcanza a ver los cracks de todas las microfracturas que se generan ahí por pues, el bruxismo que presenta la paciente. Entonces, vamos a hacer una instrumentación que es un montaje final después del paciente, cómo te queda con la terapia de guarda. Entonces, vamos a utilizar unas ceras, que es una cera termofusible o termoplástica de la marca Delar. Por lo general, se puede manipular
a 56 grados Celsius, por lo cual se recomienda pues una tina de agua que te mantenga la temperatura pues de trabajo de la cera, ¿no? Si se calienta de más o se calienta de menos, pues obviamente se puede generar pues alguna modificación en la cera y el registro puede estar alterado. Entonces, obviamente, este tipo de técnicas lo que requiere es que los registros y todo el protocolo y todo el procedimiento esté elaborado de la mejor manera posible para evitar alguna complicación. Entonces, tomamos un registro de cera, que es un registro de cera final. A este registro lo vamos a llamar como registro de céntrica pasiva o post terapia de guarda, que es donde el paciente ya terminó digamos, ya pasaron 5 o 6 meses. Después de 5 o 6 meses que el paciente ya termina la terapia de guarda, el paciente ya estaría en una posición ortopédicamente estable y en esa posición es donde nosotros vamos a trabajar al paciente para darle el plan de tratamiento, en este caso el tratamiento de ortodoncia. Vamos a tomar el arco facial, que en este caso es el ESBOW, que es el arco facial con láser. En este caso, pues aquí utilizamos unos aditamentos que se llaman BiTaps, pero puede ser con silicón ligero, pueden ser con silicones para mordida o puede ser calentando también modelina de baja fusión. Obviamente vamos a colocar un punto, dos, tres, cuatro para poder dar estabilidad a la parte de la toma del registro. Y en este caso vamos a utilizar unos lentes que se llaman lentes de COIS para poder tomar el registro. Ahorita me regreso, lo que quiero es enseñarles la fotografía. Este arco que estamos viendo aquí es el arco ESBOW. Es un arco de montaje rápido. ¿Qué quiere decir? Que es muy rápido tomar el registro. Este arco ESBOW no va a tomar como referencia el plano, el eje orbitario, el eje axio-órbita. Aquí lo que va a tomar como referencia es el plano facial o la línea media facial de la cara y la línea bipupilar. Entonces, a este tipo de montajes también se le conocen como montaje estético. También es un montaje, una instrumentación rápida. Se necesita un poco de destreza al principio, obviamente, como todo lo que aprendemos a hacer eh, por primera vez en la vida, pues lleva una curva de aprendizaje. Y en este caso utilizamos unos lentes que les digo se llaman lentes de COIS para poder orientar perfectamente el maxilar con referencia a la línea media facial y paralelo a la línea bipupilar. Obviamente trae niveles, también el arco de COIS trae niveles perdón, el arco ISBO trae niveles para poderlo revisar. Y aquí lo que vamos a observar, aquí alcanzamos a ver que el arco ISBO tiene dos láseres, un láser horizontal y un láser vertical. El láser vertical, que representa este de aquí, debe de coincidir exactamente en el centro de la cara. Y este láser, que es el transversal, tiene que coincidir con paralelo, perdón, a la línea bipupilar, que son las referencias que vamos a tomar nosotros para poder trabajar con los pacientes. Entonces, este arco es muy bueno, es muy rápido tomar el registro, pero necesitas cierta experiencia o practicar para poderlo orientar. Porque si tu paciente tú lo pones con el láser y el láser lo pones chueco, pues obviamente la orientación de los modelos se va a ver mal. En la mayoría de los casos, este tipo de arcos faciales, que son el arco facial ISBOW, se utiliza más para rehabilitación, para aumentos de dimensión vertical, para resinas inyectadas. ¿Por qué? Porque es un montaje estético, porque toma como referencia el plano facial. ¿Y ahí qué quiere decir? Que si el paciente tiene el plano oclusal canteado, ahí va a ser más notorio con el arco facial, a diferencia de un arco facial anatómico de montaje rápido que toma como referencia el plano de Frankfurt o el plano axio-órbita o ergio-orbitario. Muchas veces ahí hay como que controversias porque dicen, entonces, ¿qué arco facial me compro? ¿Me compro el arco facial convencional, el anatómico, o me compro el arco facial ISBOW, el que trae el láser? Para fines prácticos, los dos, en cuanto a la relación del maxilar con la mandíbula, van a ser la misma. Lo único que van a cambiar es el plano oclusal con qué se va a orientar. Si se va a orientar con el plano axio-órbita o se va a orientar con el plano facial. Es lo único que va a cambiar, es la única diferencia. ¿Por qué?
Porque ustedes están tomando un registro de cera en relación céntrica. Perdón, me voy a regresar un poco. Entonces, ustedes al tomar el registro de RC con la cera azul, la relación entre maxilar y mandíbula con la cera azul va a ser la misma. Lo único que va a cambiar es el plano de orientación que estás tomando para orientar tus modelos, o en este caso, pues el plano oclusal de los pacientes, ¿ok? Porque a veces ahí se hacen un poquito como que, de cuál es mejor. Pues la verdad es que los dos son buenos, pues, pero hace algunos años no existía el de láser, no había el ISBO, entonces todos utilizaban, todos los articuladores AD2 traían el arco facial anatómico. Es un poquito, también es sencillo, pero bueno, es un poquito más, te lleva un poquito más de tiempo, ¿vale? Para poderlo trabajar. Entonces, seguimos con la parte de los lentes, con el plano facial, y posteriormente, esta es la parte perdón, del ISBO. Vamos a utilizar la cera Dellar. Este es el soporte para el ISBO, de la platina del ISBO. Es toda la parte del sistema. Es un sistema magnético. Aquí viene el láser y en la parte interna usa unas pilas que son como tipo de reloj. Duran bastante, realmente no se acaban tan rápido. Vienen los niveles para poder orientar. Obviamente, si no tienes los lentes, el no tener los lentes no es un pero para decir, bueno, pues no tengo los lentes, no puedo articular. No, sí, claro que sí se puede. Por eso el ISBO trae los niveles. ¿Cómo lo puedes hacer más como exacto? Obviamente cuando te venden el articulador AD2 y trae el arco ISBO con los niveles, solamente trae un nivel, o sea, un cubito. Lo que puedes hacer es comprar otro cubo, porque aquí trae el soporte, para poder tener dos niveles, un nivel del lado derecho y un nivel del lado izquierdo. ¿Para qué? Para que lo puedas orientar de forma más certera y de forma más segura. ¿Sale? Entonces todo se puede resolver, no hay que poner peros, hay que resolverlo. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a tomar los registros. Entonces, ya colocamos el registro del ISBO, que es una de las diferencias, que al tomar ya el registro con el arco ISBO, no tenemos que llevar todo el arco para el montaje. Lo único que vamos a retirar es la parte de la platina o del plástico del soporte que viene con la modelina. Y ese plástico lo vamos a llevar directamente a la base para articular perdón, el modelo superior. Entonces, se colocan y lo tenemos que orientar a 0 grados. Es bien importante, el cero es absoluto, decía Carlos Cruz, el cero es absoluto. Entonces, cuando nosotros vamos a articular, tenemos que orientar el modelo superior y levantar la mesa, la tenemos que levantar a 0. ¿Sale? Entonces, aquí se ve perfectamente que está en 0, porque normalmente esta mesa viene pegada hasta esta parte, ¿no? Entonces hay que levantarla. Vamos a colocar nuestro pino, nuestro vástago a 0 milímetros. Colocamos el modelo, vamos a colocar el modelo superior para que no se vaya a modificar. Entonces, colocamos el modelo superior, articulamos los modelos superiores. Ese procedimiento es el mismo que si han articulado en cualquier articulador semiajustable, pues el procedimiento es prácticamente el mismo. Entonces, siempre lo vamos a articular en este caso a 0. Colocamos el modelo superior. Si son uno o dos modelos, pues se articulan el 1 o 2. Volteamos el modelo, colocamos nuestro registro de relación céntrica, colocamos el modelo inferior, colocamos la mesa de montaje del modelo inferior y aquí vamos a hacer la compensación de los milímetros del espesor de la cera para dar o aumentar la dimensión vertical, porque obviamente al colocar un registro de cera, lo que nos está generando ahí es un aumento de la dimensión vertical. Entonces hay que compensar el espesor de la cera con el vástago, con el pin, para que sea más real la parte de la medida. Entonces aquí tenemos la mesa de montaje, el modelo inferior, tenemos el modelo superior, tenemos el modelo inferior, obviamente se le tiene que hacer la cintura, se tiene que recortar, se tiene que pulir, y aquí vemos a la paciente que es cómo quedó después de la terapia de guarda, que es la fotografía que le tomamos, obviamente después de la terapia de guarda, y es exactamente lo mismo que podemos ver. Nos pasamos al MCD, que es medida de la distracción condilar o condilia, para ver hasta dónde se fue, pues digamos, la relación céntrica, la posición ortopédicamente estable del lado derecho y del lado izquierdo.
La transversal también ya nos quedó en el centro, para que nosotros también podamos ver y observar y cuantificar cuál fue el alcance de nuestra desprogramación con el paciente. Entonces, otro de los instrumentos que vienen directamente en el sistema de AD2 es el MCD, que por sus siglas en inglés significa medida de la distracción condilar. Entonces, son dos tipos de articuladores. El articulador normal y aparte viene el MCD. Entonces, obviamente, pues cuando uno compra su articulador, pues debe de comprar los dos articuladores para poder hacer todo el procedimiento y todo el protocolo de forma adecuada, ¿vale? Entonces, aquí alcanzamos a observar y posteriormente, ahora sí nos pasamos con el paciente, pues nos pasamos al procedimiento y al protocolo de cementación de la aparatología, obviamente mediante la parte del diagnóstico y la planificación. Entonces, obviamente este paciente pues va a quedar muchísimo más estable articularmente, periodontalmente, la biomecánica va a ser adecuada a la verdadera maloclusión que presenta el paciente y obviamente vas a tener muchas ventajas cuando empiezas a utilizar los articuladores. A veces ponemos mucho pero porque pues sí, lleva un protocolo, te lleva tiempo, es un procedimiento, las ceras, pues sí, pero al finalizarlo tenemos que hacer. Es como si te fueras a operar y el médico que te va a operar, el cirujano que te va a operar, te diga, chin, no voy a comprar el mejor bisturí porque me sale muy caro. Pero pues ahorita agarro un cuchillo de, no sé, de la mesa y le corto al paciente. No sé si es más o menos la misma analogía. O sea, nosotros tenemos que dar lo mejor porque todo va a ser siempre en beneficio de nuestros pacientes, no para nosotros, sino siempre vamos a trabajar con pacientes, con seres humanos. Y a partir de ahí, pues continuamos con el tratamiento de ortodoncia. Es una paciente que todavía está en tratamiento de orto. Vamos a ver otra paciente, es otra paciente que viene de retratamiento, trae clase 2 muy marcada. Es una paciente que presenta mordida abierta anterior, tiene una curva de SPI muy pronunciada, tiene ausencias de un premolar del lado derecho, le faltan bandas, le hicieron extracciones y muchas ahí situaciones. Trae un arco lingual ahí completamente impactado en la parte lingual y tiene mordida abierta, pero sobre todo que es una paciente que está en clase 2 canina. Entonces, alcanzamos a observar su radiografía lateral de cráneo, la radiografía anterior y vamos a utilizar otra vez el mismo articulador y en este caso vamos a hacer un procedimiento que se llama procedimiento protocolo de ACUTRAC. Este procedimiento, este protocolo de ACUTRAC me va a ayudar a determinar cuántos milímetros necesita la paciente o el paciente para poder cerrar esa mordida. Y a partir de ahí determinar si la mordida abierta la puedo resolver de forma ortodóntica o la tengo que resolver de forma quirúrgica. Y obviamente, pues ahí viene la planificación con ortoimplantes, sin ortoimplantes, con mini placas, sin mini placas, no lo sé, combinados, osteotomías, no lo sé, pero sobre todo la parte de la planificación. Entonces, posteriormente al diagnóstico que le hacemos al paciente del sistema AcuTrack, utilizamos el articulador, hacemos el procedimiento, determinamos cuántos milímetros necesita la paciente para poder cerrar esa mordida abierta y continuamos con el procedimiento del tratamiento de ortodoncia. Entonces, en este caso, la paciente se tuvo que hacer control vertical y tuvimos que hacer una distalización, porque obviamente, pues ahí, pues le hicieron extracciones, y se complicó, ¿vale? El caso clínico. Entonces, lo que tuvimos que hacer primero fue una desprogramación. Después de la desprogramación, hacer un procedimiento de AcuTrack para saber con la intrusión cuánto va a ser el alcance de mi autorrotación. Con la autorrotación, hacia dónde se va a proyectar la mandíbula. Y a partir de ahí determinar qué tratamiento, qué diagnóstico, qué planificación le voy a hacer. Entonces, las biomecánicas verdaderas se hacen en oclusiones verdaderas. No podemos hacer biomecánicas y decir que son verdaderas cuando así como llega el paciente, a ver, pídele, muerde, y ahí haces la planificación y el plan de tratamiento. Solamente está, en algunos va a funcionar y en algunos va a quedar mal ese paciente. ¿Sale? Entonces hacemos toda la planificación del caso clínico del paciente. Entonces aquí alcanzamos a ver el arco ESBOW con láser, el arco anatómico, que aquí se apunta a la parte del estilete donde apunta directamente al punto infraorbitario.
Entonces, no queda completamente paralelo al plano de Frankfurt, queda ligeramente por debajo del plano de Frankfurt. Entonces, esa imagen pues me ayuda perfectamente a explicar ese punto. ¿A cuánto más o menos? A 6.5 grados por debajo del plano de Frankfurt. Ya a este plano se le conoce como plano axio órbita u eje orbital u orbitario. Entonces siempre estamos ahí con los articuladores tomando fotografías para explicar un poquito más. Vamos a ver otro paciente, por ejemplo, es un paciente que tiene problemas a nivel respiratorio. Por ejemplo, este cornete está completamente inflamado, presenta una desviación del tabique nasal, presencia de moco a nivel de los senos maxilares, perdón. Obviamente saben que vías aéreas no se pueden valorar en una tomografía y en una radiografía porque depende de la postura del paciente. Si el paciente en el momento que le hacen la toma de la tomografía o le hacen la toma de la radiografía y deglute, pues obviamente la vía aérea se va a cerrar o se puede ampliar dependiendo de la posición también del paciente. Entonces, ese tipo de estudios no es muy certero para valorar vías aéreas, como por ejemplo, McNamara, ¿no? Que McNamara te mide vías aéreas. Entonces, ahí hay que tener cuidado con esas medidas. Hay otro protocolo de instrumentación que también se utiliza con el sistema de dos, que son los jigs prefabricados de Lucía. Los jigs de Lucía solamente hay, perdón, Lucía, hay para clases uno y hay para clases 2. Entonces, por lo general, por ejemplo, en los sistemas que nosotros manejamos para la toma de registros de relación céntrica, utilizamos dos registros. Puede ser con la cera azul y utilizar el registro de Rod Power Centric o la céntrica de poder del doctor Rod, o podemos utilizar el jig de Lucía, que también es otra técnica para poder captar la posición de relación céntrica, tentativa de céntrica o céntrica del día. Y estos aditamentos también los maneja de dos. Entonces, los jigs solamente vienen para clases 2 y vienen para clases 1. No hay jigs para clases 3 porque el paciente clase 3 tiene la mordida invertida. Entonces, no, obviamente no se podría con este tipo de sistemas, ¿vale? Y se hace el mismo procedimiento y el mismo protocolo con el paciente y continuamos con el tratamiento de este pacientito. Vamos a ver otro caso, es otra paciente. Igual, esa es su oclusión habitual. Entonces, cuando llega la paciente, dentro de la parte del sistema, pues alcanzamos a ver que es una paciente que aparentemente tiene el tercio inferior aumentado. Oclusalmente podría presentar una paciente clase 2.2 o clase 2 horizontal, pero en las fotografías alcanzamos a percibir, por ejemplo, ciertas lesiones a nivel de los cuellos de los dientes. A nivel, por ejemplo, de los centrales están completamente desgastados. Yo hasta pensé en algún punto que a lo mejor la paciente tenía bulimia, pero bueno, ya después investigamos si no. Hacemos su diagnóstico, hacemos su plan de tratamiento, a veces digital, a veces análogo. No tenemos que olvidar que la tecnología únicamente es una herramienta, pero no lo va a determinar todo. También depende mucho la experiencia del clínico, de la clínica o de la persona que está haciendo la ortodoncia o el protocolo del procedimiento. Entonces, pues yo hago de las dos formas para que no se me olvide trazar, hago de forma digital y hago de forma análoga. Hacemos todo el procedimiento. Es una paciente clase 2 por protrusión maxilar y una retroposición mandibular leve. Clase 2 molar dental, linguoversión y todo lo que habíamos platicado. Entonces, le manejamos a la paciente dos tratamientos, uno quirúrgico y un camuflaje. Entonces, pues a veces es un poquito complicado porque pues sí, los pacientes que son clases 3, los pacientes que son clases 2, que tienen mordidas abiertas y que tienen sonrisas gingivales, o sea, los pacientes que tienen problemas esqueletales, digamos que el tratamiento ideal, pues si ya pasó su crecimiento, pues sería un paciente quirúrgico. No estoy en contra de eso, pero ¿cuántos pacientes se van a operar? Entonces ahí es donde entra el camuflaje y entramos los ortodoncistas porque el ortodoncista hace mucho camuflaje de clases 2, de clases 3, de mordidas abiertas, de sonrisas gingivales. Entonces, al ver a la paciente, hacemos otra vez todo el procedimiento, todo el protocolo de instrumentación, le colocamos terapia de guarda.
La paciente duró 5 meses con la terapia de guarda y posteriormente en la terapia de guarda pues se abrió la mordida. ¿Por qué? Pues obviamente ya habíamos platicado que el cóndilo se va hacia adelante y hacia arriba y la mandíbula se va hacia atrás, hacia abajo. Entonces, en el 50%, en el 90% de las clases 2, el 50% serían clases 2 verticales después de la terapia de guarda. ¿Por qué? Pues por la rotación posterior de la mandíbula. Y a partir de esa posición colocamos el tratamiento de ortodoncia y en este caso lo que vamos a generar con la paciente es una distalización con un cambio del plano oclusal. Como es una paciente que tiene clase 2, el canino lo tenemos que llevar a clase 1, pero es una paciente que por el perfil no le vamos a hacer extracciones, no quiere extracciones y obviamente al día de hoy con los ortoimplantes no se evitan, pero sí disminuyes mucho la cantidad de extracciones. Entonces también los ortoimplantes son una herramienta maravillosa para los sistemas de ortodoncia al día de hoy. Entonces lo que vamos a hacer con esta paciente es llevar todo a clase 1. ¿Cómo vamos a llevar todo a clase 1? Voy a hacer una distalización de la arcada superior al maxilar. Entonces colocamos unos ortoimplantes altos en cresta infracigomática y vamos a generar una rotación. Es un paciente que tiene mordida abierta en la parte anterior, entonces lo que necesito es rotar el plano oclusal en sentido, perdón, en sentido horario. Entonces, a este paciente que estamos haciendo una rotación horaria, le vamos a colocar elásticos de clase 3 a un paciente clase 2 para generar una contrafuerza en la parte posterior y evitar que la mordida se nos abra o hay una apertura de la mordida en la parte posterior. Mejoramos el resalte y mejoramos la sobremordida. Y al finalizar, para ya no tener que regresarnos tantos de arcos, se pueden reubicar brackets y colocar arcos trenzados para ya no perder el torque y el tipping que ya habíamos ganado con este paciente. Y terminamos el caso clínico del paciente y obviamente también este caso, como es una paciente que tiene desgastes, es un caso que tiene que entrar a odontología bioestética o al menos si no quieren entrar a odontología bioestética, esos pacientes requerimos o requieren de regresarle la función. O sea, hay que darle mejor forma a los centrales, los laterales, lateralidad protrusiva, espacio virtual de saliva, lateralidad derecha, lateral izquierda. O sea, le tenemos que dar la función. Oclusalmente mejoró la paciente, pero articularmente también mejoró, pero funcional en cuanto a la oclusión mutuamente protegida todavía le falta. Y entonces después del tratamiento de ortodoncia sigue otra parte que es la rehabilitación de los dientes que están desgastados. Y al paciente pues, se le tiene que explicar. Algunos ya no se lo hacen, algunos ya no regresan, pero bueno, nosotros no sabemos cuántos sí se van a quedar y cuántos ya no se lo van a hacer, pero se los tenemos que comentar. Y posteriormente vamos a utilizar el axiógrafo, la axiografía. Entonces, dentro de la parte de la axiografía es otro tipo de sistema que va a manejar AD2. Principalmente, ¿para qué me va a servir o para qué me va a funcionar un axiógrafo? El axiógrafo me va a localizar el eje de bisagra verdadero, me va a brindar los datos verídicos o verdaderos del paciente para que mi articulador, que es semiajustable, lo voy a hacer totalmente ajustable y me va a ayudar a localizar el eje de bisagra verdadero, no el eje de bisagra arbitrario. Entonces, dentro de las partes de la rehabilitación o la forma de identificar, de determinar que el paciente está completamente en el eje de bisagra verdadero es haciendo axiografía. Por lo general, los que estudian la OBI, odontología bioestética, hacen este tipo de rehabilitaciones. Pero obviamente pues son herramientas que es aparte del articulador, se debe de tener el axiógrafo. Entonces el axiógrafo tiene diferentes tipos de partes y el axiógrafo nos puede medir el ángulo de Bennett inmediato, nos puede medir el ángulo de Bennett progresivo, nos localiza el eje de bisagra verdadero y nos brinda todas las medidas para que el articulador semiajustable lo vamos a hacer totalmente ajustable, pero con los valores del paciente, no con los valores promedio. Entonces, ahora sí, con los datos que me brinde el axiógrafo, con todos esos datos voy a calibrar la inclinación de la cavidad glenoidea y voy a calibrar los análogos con el Bennett inmediato y con el Bennett progresivo para que ahora sí sea el paciente con sus datos en el articulador para yo poder hacer un tratamiento de forma más, pues más compleja, más mejor con los pacientes.
que son diferentes tipos de situaciones que podemos manejar. Entonces, dentro de las características del axiógrafo, el axiógrafo igual es un instrumento que se tiene que comprar aparte de, el articulador es un complemento dentro de la parte de del protocolo de instrumentación para con los pacientes. Es una herramienta que vale la pena adquirir, es una herramienta que también lleva una curva de aprendizaje al principio cuando se está utilizando para localizar el eje de bisagra verdadero, los estiletes, el clutch, lleva una curva de aprendizaje, pero vale la pena. Entonces, obviamente, yo siempre cuando les comento que cuando aprendemos algo nuevo, es como si ustedes aprendieran a andar en una bicicleta sin rueditas. Pues si no sabes y te quitan las rueditas, te vas a pegar. ¿Y cómo vas a aprender? Pues cayéndote, regándola, practicando. Todo lo que hacemos por primera vez en la vida lleva esa curva de aprendizaje y esa curva de aprendizaje pues es nuestra curva, ¿no? Nadie la va a poder pasar por nosotros. Entonces, dentro de las características de los arcos faciales, pues vimos el anatómico de montaje rápido, el anatómico ES-Bow y el arco, el axiógrafo, perdón. Más aparte vimos los jigs de Lucía, que es otro tipo de sistema que podemos utilizar para poder instrumentar directamente con todo el sistema AD2. Y si no me equivoco, pues alcanzamos a ver por completo todo, la mayoría del sistema AD2, que es el que se maneja, dependiendo de la especialidad o dependiendo del área en el que se encuentren, pues realmente es una herramienta muy buena. Y al día de hoy es el articulador, pues no puedo trabajar un paciente si no lo instrumento. Es una herramienta que tenemos que utilizar. ¿Aló, Sergio? Sí, Ah, sí, perdón, se te pausó tal vez el sonido. listo, Jaime. Sí, ok. Ahí está. A ver, permíteme un segundito. Sí, Vamos a ver si tenemos por aquí alguna pregunta. Permíteme un segundo, me parece que hay una pregunta de, de parte de... Dice, ¿qué pasa si tuvo una disyunción maxilar que evidentemente desplazó el vómer hacia un lado? ¿Eso genera asimetrías faciales? no tanto. Lo que pasa es que cuando se hace una disyunción con ortoimplantes o un MARPE, dependiendo del sistema que se utiliza, en la mayoría de los casos el vómer siempre se va a inclinar hacia un lado. ¿A qué lado se inclina? Al lado que tenga menor resistencia, o sea, el lado que no puede respirar bien el paciente y en la mayoría de los casos no genera una simetría muy marcada con los pacientes. Y afortunadamente, al lado hacia donde se dobla o se inclina, es el lado donde está pues más alterado en cuanto a la simetría por el problema respiratorio. De hecho, los maxilos también dicen, bueno, ¿qué pasa con el vómer? Pero le estás evitando un zarpe, o sea, le estás evitando llevar al paciente al quirófano. Entonces, creo que vale la pena. Tal vez alguien más que tenga preguntas al doctor acerca de del articulador o del lazy bow en general. Dice el doctor, una nueva pregunta, dice, pero entonces el eje de rotación que tendrías con el arco facial no sería el exacto. El eje de rotación, te explico. Mira, me voy a regresar tantito. Dentro de la parte de los articuladores que vamos a estar utilizando, vamos a mantener dos ejes de bisagra. Un eje de bisagra arbitrario y un eje de bisagra verdadero. Entonces, cuando tú vas a tomar los registros de oclusión habitual, me voy a regresar un poquito, perdón, aquí, aquí. Cuando tú vas a tomar los ejes de bisagra o tú vas a tomar los registros de oclusión céntrica y de oclusión habitual, le voy a poner DRC. Recuerden que el registro de relación céntrica no se le dice ya al día de hoy relación céntrica, se le dice tentativa de céntrica o U posición ortopédicamente estable, pero le vamos a poner aquí relación céntrica. Entonces, el registro de relación céntrica está representando el eje de bisagra verdadero y
La cera rosa, vamos a llamarla oclusión habitual, está representando el eje de bisagra arbitrario. Y para hacer la conversión cefalométrica, AD2 viene una hoja que se llama hoja EVA, eje de bisagra arbitrario. El eje de relación céntrica que está representando el eje de bisagra verdadero te debe de caer digamos que en el centro de las coordenadas o en los primeros 4 cuadritos del centro para que el registro esté bien tomado. Entonces, estás tomando un eje verdadero tentativo. Por eso se llama tentativa decéntrica, ¿vale? O sea, la respuesta ¿es exactamente el verdadero? No, pero muy cercano al verdadero. Para localizar el verdadero, necesitarías hacer la axiografía. Para localizar el eje de bisagra verdadero, el del paciente, no el del valor promedio o el tentativo. Tenemos pregunta del doctor Julio Arreola. Ujú. ¿Existe una alternativa a estos protocolos, pero con flujo de trabajo digital? Sí y no. Mira, así rápido. Según yo, Jaime, y si me equivoco, dime, ustedes venden el articulador digital, ¿no? El programa. Disponemos eh, de los accesorios para montaje digital, en el cual se puede bajar los archivos para Sí. hacer el montaje. El articulador digital se encuentra en los programas como el Exocad. Es correcto. Entonces, si hay, por ejemplo, articuladores que pueden ser articuladores como gratuitos, digitales. Entonces, normalmente lo que haces es, tú vas a escanear a tu paciente. Escaneas la arcada superior, escaneas la arcada inferior, y entonces ya tienes los dos modelos, el superior y el inferior. Y para cuando vas a escanear, para poder cuadrar la arcada superior con la inferior, le pides al paciente que muerda. Y con el escáner le escaneas lado derecho y lado izquierdo para que el mismo software te detecte y ya empalme oclusalmente los dos modelos. Entonces, si tú quieres hacerlo de forma digital, pero en relación céntrica, entonces cuando vayas a empatar la oclusión del paciente, al paciente tómale el registro con la cera azul en la parte anterior de relación céntrica, que ahí muerda el paciente y ahí escaneas arcada superior inferior. Y entonces en el modelo, en el articulador perdón, el paciente, los modelos te van a quedar montados o articulados no en oclusión habitual, te van a quedar en relación céntrica, pero de forma digital o de forma virtual. Lo único que estás cambiando es el registro, o sea, con qué estás orientando la oclusión del paciente, es lo único que estás cambiando. Doctores, tal vez alguna otra pregunta para Sergio. Tenemos unos 5 minutos más. Tenemos aquí, tal vez. Aquí, saludos desde Ecuador, la doctora Ana Lozada. Disculpa. Ok, la charla está grabada y estará disponible en un par de semanas en nuestro canal de YouTube. En cuanto esté disponible, haremos publicidad en las redes sociales para que puedan acceder a la charla grabada. Tal vez alguna otra pregunta, doctores. No tenemos preguntas, Sergio, Creo que no. Compren articuladores para adquirir el programa, antes de que suba el dólar. para adquirir el programa. Doctora Lupita, el programa para para el articulador digital, como mencioné anteriormente, ya viene en el Exocad.
No recuerdo cuál es el otro programa también que ya lo tienen varios, varias marcas de articuladores, el Exocad. Y para el montaje digital tenemos los aditamentos, no sé si tal vez lo han visto, son unos aditamentos de color negro que se utiliza para cuando se hace la impresión de los modelos digitales y se puede hacer la articulación, el montaje de estos modelos, cabe la redundancia, digitales en el articulador normal. Tengo una pregunta. La axiografía, ¿cómo la usan? Perdón, me gustaría saber el protocolo. Suena interesante. He usado, perdón, fue muy rápido, se me pasó por aquí el mensaje. Se me perdió el mensaje. Permítame. Se me perdió el mensaje del doctor. Doctor Arreola, me puede escribir por Instagram para ayudarle. La cera rosada, estamos haciendo, la cera rosada que se utilizaba anteriormente era de marca Moico. Esta cera rosada la dejaron de fabricar hace unos 3 años aproximadamente y actualmente tengo unas muestras que estoy trabajándolas. Con un doctor en Ecuador y estoy esperando el feedback de esta misma para ver qué tal le parece, si tiene un parecido a las características y propiedades de la cera Moico. En cuanto tenga un feedback positivo, ya que el doctor del que menciono es catedrático en varias universidades en el país, entonces procederemos a comercializarla tanto en el Ecuador como en México. Ok, lo que me decía el doctor es la axiografía, ¿cómo la usan? Perdón, me gustaría saber el protocolo, suena interesante. He usado Cadillacs de Gamma Dental anteriormente. Hay una cera rosada muy buena de Show Dental alemana. Ok. Esta de la axiografía, Sergio, perdón, es lo que está preguntando acerca del protocolo. Sí, todo el protocolo completo es un poquito amplio, pues, para explicarlo, pero podríamos hacer un webinar de protocolo de montaje en axiografía, Sí, porque eso te es lo lleva paso a paso, pues, o sea, son varios, desde articular primero normal para montar el modelo superior el inferior, perdón, con referencia a la axiografía. Sí, vamos a conversar, Sergio, para el siguiente webinar, hacerlo acerca de la oxeografía, una clase igual aquí mediante Zoom, y que se explique un poco más a profundidad el tema de la oxeografía. Tal vez alguna otra pregunta, doctores. Pregunta. Le escribo, si me puede escribir, doctor, por a Instagram, le puedo ayudar con la información de los costos del axiógrafo. Bueno, al parecer no tenemos, ok, muchas gracias. Ok, Ana Lozada, muchas gracias, excelente charla. El doctor GG dice, perfecto, mil gracias. ¿Cuál es el nombre de la cuenta? AD2 México. AD2 México. Escribo aquí, AD2 México. Listo, Sergio, yo te agradezco nuevamente por tu tiempo que has compartido tus conocimientos y vamos a vernos pronto en una nueva reunión por este medio. Gracias, Sergio. Un abrazo y a todos, a doctores asistentes, muchísimas gracias por el tiempo de participar y compartir con nosotros. Muchísimas gracias por todo y esperamos vernos pronto. Buenas noches con todos. Gracias. Gracias, Chao, gracias. Sergio. Buenas noches, Cuídate. Estamos en Jaime. contacto. Nos vemos pronto. Bye. Bye.